Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Silvia Jiménez con el pulso de las noticias en este 14 de noviembre del 2025. Comenzamos. Carney recomienda la aprobación de 7 proyectos de envergadura nacional para impulsar la economía con $116 mil millones en inversiones. El primer ministro Mark Carney anunció este jueves 7 nuevos proyectos que su gobierno recomienda para aprobación acelerada por la Oficina de Grandes Proyectos, una entidad federal creada para agilizar obras consideradas de interés nacional. Se trata de iniciativas multimillonarias en sectores de energía, minerales críticos y recursos naturales, con las que Ottawa busca impulsar la economía y reforzar la autosuficiencia del país frente a los aranceles que Estados Unidos impuso recientemente en el marco de la guerra comercial. Carney aseguró que estos proyectos ayudarán a Canadá a reducir su dependencia económica de Estados Unidos y al mismo tiempo convertir al país en una superpotencia energética y minera, especialmente en la producción de minerales estratégicos como el níquel, el grafito y el tungsteno. El gobierno federal calcula que esta nueva ronda, sumada a los 5 proyectos anunciados en septiembre, representa una inversión total de $116 mil millones para la economía canadiense. Entre los proyectos anunciados se encuentran Mina Season, en Nuevo Brunswick, para la producción de tungsteno, un mineral esencial para el acero de alta resistencia y el sector militar. Proyecto Crawford Nickel, en Ontario, una mina que producirá hasta 240,000 toneladas de mineral al día. KSI Lysims LNG, una planta de gas natural licuado en Columbia Británica, liderada por comunidades indígenas, con una inversión estimada de $30 mil millones. Proyecto hidroeléctrico de Iqaluit, en Nunavut, el primero totalmente propiedad de los Inuit, destinado a eliminar la dependencia del territorio de más de 15 millones de litros de diésel importado cada año. Nobumon Graphite, fase 2, en Quebec, una mina de grafito clave para el sector de baterías y aplicaciones militares. Corredor crítico de conservación del noroeste, en Columbia Británica y Yukon, enfocado en infraestructura estratégica. Línea de transmisión de la costa norte, también en Columbia Británica, que llevará energía limpia a comunidades remotas y podría conectar a Yukon con la red eléctrica nacional. Carney afirmó que cada uno de estos proyectos es transformador y que juntos permitirán abrir nuevos corredores económicos y comerciales que fortalezcan la independencia de Canadá en el contexto de tensiones con Washington. El anuncio llega en medio de debates en el país. Por un lado, grupos empresariales celebran la rapidez del proceso y el impacto económico esperado. Por otro, organizaciones indígenas y ambientales han advertido que la aceleración de permisos podría provocar conflictos y reducir la revisión de impactos ecológicos. Un exministro de Inmigración liberal afirma que la reputación de Canadá en la acogida de refugiados está en riesgo por políticas restrictivas, como los copagos en salud y la ley C-12 que limitan el acceso humanitario. El exministro liberal de Inmigración Lloyd Axworthy, reconocido internacionalmente por su defensa de las personas refugiadas, advirtió que Canadá está poniendo en riesgo su imagen como nación abierta y humanitaria debido a recientes cambios en las políticas federales. Axworthy, quien acaba de retirarse como presidente del World Refugee and Migration Council, señaló que preocupa especialmente el nuevo proyecto de ley C-12, impulsado por el gobierno de Mark Carney. La legislación propone limitar las solicitudes de asilo de personas que hayan estado en Canadá por más de un año y permitir la cancelación o suspensión de documentos migratorios, incluidas visas de residencia permanente, por razones consideradas de interés público. Según Axworthy, estas medidas representan un retroceso en el compromiso histórico del país con los derechos humanos. Estamos retrocediendo hacia una especie de burbuja, presionados por la política de derecha contra la inmigración, dijo en entrevista con The Canadian Press. El exministro también criticó la intención del gobierno federal de cobrar a refugiados y solicitantes de asilo un copago por servicios dentales y medicamentos cubiertos por el Programa Federal de Salud Interina. Los refugiados no llegan con una cuenta bancaria en Chase Morgan. Huyen de conflictos, desastres naturales y corrupción, afirmó Axworthy.
Axworthy advirtió que Canadá está retrocediendo, quizá no tan lentamente, en los compromisos asumidos bajo la Convención de la ONU para los Refugiados, en especial la obligación de no devolver a personas hacia países donde puedan enfrentar graves riesgos. Por ello, pidió poner fin al acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, argumentando que el país vecino ya no ofrece garantías comparables, especialmente bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha reducido el cupo anual de refugiados a 7.500 personas y ha priorizado solicitudes de sudafricanos blancos en medio de teorías desacreditadas sobre genocidio blanco. Ya no compartimos los mismos valores, dijo Axworthy. Es hora de hacernos cargo de nuestro propio sistema de refugio. Con una trayectoria de más de 5 años al frente de la cartera de inmigración en gobiernos de Pierre Trudeau y Jean Chrétien, Axworthy también criticó la falta de una estrategia coherente. A su juicio, Canadá lleva años reaccionando a crisis puntuales sin una visión de largo plazo. Señaló que el gobierno de Trudeau cometió un error al promover un enfoque empresarial que aumentó drásticamente los niveles de inmigración sin considerar presiones sobre vivienda, salud y educación, lo que contribuyó a la acumulación de retrasos. Axworthy sostiene que el gobierno de Carney debe volver a explicar a la población cómo beneficia la inmigración y asegurar que las reglas sean claras, justas y estables. No puedes arreglar un avión mientras está volando, y hemos estado ajustando el sistema mientras sigue en marcha, concluyó. Hoy entra en vigor la prohibición de los radares de velocidad en Ontario, eliminando cámaras automáticas en toda la provincia y reemplazándolas con millones de dólares en medidas de calma vial como reductores de velocidad. El gobierno del premier de Ontario, Doug Ford, anunció un fondo de $210 millones destinado a mejorar la seguridad vial en las ciudades de Ontario, que deberán retirar sus cámaras automatizadas de control de velocidad. La medida llega mientras que todas las cámaras instaladas por los municipios queden apagadas, luego de que el gobierno provincial aprobara en tiempo récord una nueva ley que prohíbe su uso. La legislación fue presentada hace apenas 2 semanas y recibió aprobación final sin pasar por comité. El gobierno provincial asegura que las cámaras no son la mejor herramienta para reducir la velocidad en las calles y que es más efectivo invertir en infraestructura física. Por eso, este nuevo fondo permitirá que 42 municipios, incluyendo Toronto, puedan instalar medidas como topes y lomos de burro, cruces peatonales elevados, rotondas, señalización más visible y mayor presencia policial. De este dinero, 42 millones se repartirán de inmediato según el tamaño de los programas que ya tenía cada ciudad. Toronto recibirá la mayor parte. El resto, unos 168 millones, se entregarán el próximo año después de que cada municipio presente su plan detallado. El ministro de Transporte de Ontario, Pramit Sarkaria, afirmó que esta inversión ayudará a mantener las carreteras entre las más seguras de Norteamérica sin aumentar costos para los conductores. Sin embargo, no todos están contentos. Algunos alcaldes apoyan la medida mientras que otros señalan que las cámaras sí funcionaban. De hecho, un estudio del Hospital Infantil SickKids y de la Universidad Metropolitana de Toronto encontró que las cámaras habían reducido el exceso de velocidad en la ciudad en un 45%. El paso ha marcado un giro total respecto a la legislación aprobada en 2017, impulsada entonces por Stephen Del Duca, hoy alcalde de Vaughan. Con esto, quedará oficialmente prohibido el uso de cámaras automáticas de velocidad en toda la provincia de Ontario. Carney y Legault inauguran la expansión noroeste del REM en Montreal, que conecta el centro con el norte, abriendo al público. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvo hoy en Montreal para participar en la inauguración de la nueva expansión hacia el noroeste del Réseau Express Metropolitan, conocido como el REM, el tren ligero automatizado del área metropolitana. Carney, junto con el premier de Quebec, François Legault, y la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, fue de los primeros en abordar un viaje de prueba por la nueva rama que conecta con Deux Montagnes, la cual abrirá oficialmente al público este lunes. Durante el recorrido, el primer ministro Carney describió el REM como un proyecto sostenible, moderno e innovador, y destacó que este tipo de infraestructura es exactamente lo que Canadá necesita replicar en otras regiones para mejorar el transporte público y reducir emisiones. Esta nueva extensión del REM incluye 14 estaciones,
3 de ellas con conexión directa al sistema de metro de Montreal. Cuando toda la red esté completa, tendrá 26 estaciones distribuidas a lo largo de 67 kilómetros, con un costo estimado de $9.4 millones. El proyecto avanza en distintas etapas, y la parte final, la conexión directa con el Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau, está prevista para abrir en 2027. El consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con el cáncer colorectal precoz, según un estudio que vincula un mayor riesgo de pólipos precancerosos en mujeres menores de 50 años. Un nuevo estudio publicado este 13 de noviembre en JAMA Oncology está generando preocupación entre expertos en salud. Investigadores de Mass General Brigham y de la Escuela de Medicina de Harvard encontraron que un alto consumo de alimentos ultraprocesados podría aumentar significativamente el riesgo de desarrollar lesiones que pueden convertirse en cáncer de colon o recto antes de los 50 años. El estudio analizó datos de más de 29,000 mujeres de Nurses Health Study 2, seguidas durante un periodo de 13 años. Todas se habían realizado por lo menos 2 colonoscopias antes de cumplir 50 años. Los resultados fueron contundentes. Quienes consumían alrededor de 10 porciones diarias de alimentos ultraprocesados tenían un 45% más de riesgo de desarrollar adenomas, que son crecimientos anormales en el colon o el recto y que pueden convertirse en cáncer en hasta 3 de cada 4 casos. Los investigadores señalan que este riesgo no se explica únicamente por otros factores como obesidad, tabaquismo o inactividad física. Esto significa que los alimentos ultraprocesados, panes industriales, cereales azucarados, sopas instantáneas, refrescos y snacks juegan un papel directo. Estos productos, clasificados por la Organización Panamericana de la Salud dentro del sistema NOVA, suelen tener altos niveles de azúcar, sal y grasas saturadas, además de aditivos como emulsificantes y edulcorantes. En Canadá y Estados Unidos representan el 60% de las calorías que consume la población a diario. El estudio también ofrece pistas sobre un fenómeno alarmante: el aumento del cáncer colorectal en adultos jóvenes. En Canadá, los casos en personas menores de 50 años han aumentado un 50% desde 1984 según la Sociedad Canadiense del Cáncer. En 2022 se registraron más de 2.300 casos en ese grupo de edad. Oncólogos como el Dr. Shady Ashmala, del Centro Oncológico Odette en Toronto, aseguran estar viendo cada vez más pacientes jóvenes y recomiendan reducir el consumo de alimentos ultraprocesados como una de las medidas más simples para disminuir el riesgo. Por su parte, el Dr. Andrew Chen, coautor del estudio, advierte que el efecto de estos alimentos es comparable al de factores de riesgo más conocidos como la obesidad. En Canadá, algunas provincias ya han comenzado a bajar la edad de detección temprana a 45 años, una medida que podría ayudar a identificar lesiones antes de que se conviertan en cáncer. Los autores del estudio insisten en que se necesita más investigación en hombres y en poblaciones diversas, pero coinciden en que limitar alimentos ultraprocesados podría ser una herramienta clave para frenar el cáncer colorectal de inicio temprano, que sigue siendo una de las principales causas de muerte por esta enfermedad. América del Norte en problemas de sarampión. Canadá perdió su estatus de eliminación tras brote de más de 5,000 casos y Estados Unidos y México arriesgan lo mismo si persiste la transmisión en sus estados. El resurgimiento del sarampión en América del Norte ha llevado a Canadá a perder su estatus de país libre de esta enfermedad, según la Organización Panamericana de la Salud. En los últimos 12 meses se han contabilizado más de 5,000 casos en Canadá, marcando un aumento significativo respecto a años anteriores. Estados Unidos se encuentra cerca de perder también esta certificación, mientras México enfrenta un brote significativo que ha resultado en 23 muertes confirmadas. La región ha registrado 12.593 casos confirmados en 10 países, representando un incremento de 30 veces comparado con 2024. Las comunidades menonitas han sido focos centrales de estos brotes en Canadá, Estados Unidos y México. En Alberta, Canadá, regiones con tasas de vacunación tan bajas como 30%
han reportado más de 1.900 casos este año, cuando el año anterior no registraron ninguno. En México, el primer caso de 2025 fue importado desde Texas por un niño menonita no vacunado, desencadenando más de 5.000 infecciones. El estado de Chihuahua concentra el 93% de los casos nacionales, con 4.440 infectados y 21 fallecimientos. La disminución en las tasas de vacunación representa el factor principal detrás de estos brotes. En Canadá, la cobertura de vacunas en niños de 2 años cayó de aproximadamente 90% en 2019 a 82% en 2022 y 2023. El movimiento antivacunas ha ganado influencia, particularmente en Estados Unidos, donde Robert F. Kennedy Jr. ha utilizado su posición en el Departamento de Salud para sembrar desconfianza. Su organización, Children's Health Defense, difunde información falsa sobre vínculos entre vacunas y autismo. Kennedy ha sido vinculado con brotes internacionales, incluida una epidemia en Samoa en 2019, donde 83 personas fallecieron tras su visita. Aunque no existe doctrina religiosa menonita que prohíba la vacunación, muchas comunidades evitan el sistema médico y prefieren remedios naturales. En México se implementa una campaña de vacunación masiva en 14 municipios prioritarios de Chihuahua. Los datos muestran que los niños menores de 4 años constituyen el grupo más afectado, con 1.334 casos y la mayor tasa de incidencia. La Organización Panamericana de la Salud alerta que México podría perder su estatus de país libre de sarampión si no logra controlar el brote dentro de los 12 meses siguientes al primer caso. Las comunidades indígenas han sido las más afectadas, con una tasa de letalidad 20 veces mayor que la población general. Y eso culmina esta edición, queridos amigos. Gracias por su sintonía. Un saludo a Luis García de Edmonton, en la provincia de Alberta. Soy Silvia Jiménez. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.